algunos versículos del Nuevo Testamento que necesitan ser traducidos correctamente. Mateo 3:8, temas: la condición y la acción de arrepentimiento son producidas por Dios. El texto griego, la versión corriente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Error de traducción. En el texto original el verbo poiésate expresa la obra de Dios. Las traducciones equivocadamente lo expresan como una falsa ley humana. La traducción más correcta del griego dice: ustedes deberían estar produciendo los frutos propios del arrepentimiento. La condición y la acción de arrepentimiento son producidas por Dios. Oyentes de estas cosas callaron y alabaron a Dios diciendo: en efecto, Dios también ha dado a los gentiles arrepentimiento como resultado de la vida que Él les dio. ¿O menospreciáis tú las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahora me gozo, no porque ustedes hayan sido entristecidos, sino porque ustedes fueron entristecidos para arrepentimiento, porque ustedes han sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieran ustedes por nuestra parte. Dios no produce los frutos propios del arrepentimiento en los muertos espirituales. Mateo 3:11. Temas: Dios Jesús es quien bautiza. El texto griego, el texto corriente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Errores de traducción, muchos. Juan bautizó no para arrepentimiento, sino por causa del arrepentimiento. Jesús no bautiza con el Espíritu Santo y fuego, sino con el Espíritu Santo, que es fuego. La traducción más adecuada con el griego dice: yo a la verdad los bautizo con agua como resultado del arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo, que es fuego. Dios Jesús es quien bautiza. Juan no bautizó para arrepentimiento, sino por causa del arrepentimiento. En Mateo 3:8 acabamos de ver que Dios concede las permanentes condición y acción de arrepentimiento a todos sus hijos adoptados. Solo nosotros, los vivos espirituales, tenemos la condición permanente de arrepentimiento, y por eso Dios produce permanentemente en nosotros la acción de arrepentimiento. Los muertos espirituales por ellos mismos no pueden arrepentirse. Jesús no bautiza con el Espíritu Santo y fuego, sino con el Espíritu Santo, que es fuego. Cuando Dios engendra espiritualmente un hijo, en ese mismo instante lo bautiza con el Espíritu Santo, que es fuego. En estos versículos Dios nos enseña que quien bautiza es Dios y no los hombres, que el bautismo no es una decisión de las personas, sino ni el cumplimiento de una ley humana. Mateo 3:16. Jesús remontó del agua. La versión corriente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Error de traducción. El verbo anebé equivale en español a remontar. Remontar es ascender caminando por un terreno en ascenso. La traducción más cercana al griego dice: Jesús, habiendo sido bautizado, enseguida remontó del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y era traído sobre él. Jesús remontó del agua. Cuando una persona se retira del borde de un río, remonta del agua, porque el terreno al lado siempre está en ascenso.
Jesús, después de ser bautizado, no subió del agua, sino que remontó del agua. Es decir, Jesús ascendió caminando por el terreno al lado del río. Jesús no fue catabautizado, sino bautizado, como lo enseña Dios en Ezequiel 36:25, esparciré sobre ustedes agua limpia. Mateo 4, 1 y 2. Temas: Jesús fue llevado al desierto para ser preparado para su obra redentora. El texto griego, la versión corriente. Entonces Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Muchos errores de traducción. Jesús no fue llevado para ser tentado, porque nadie tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Jesús no fue para ayunar, sino que estaba en ayunas. La traducción más cercana al griego dice: en ese tiempo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, siendo tentado por el diablo. Y por estar en ayunas 40 días y 40 noches, estaba hambriento. Jesús fue llevado al desierto para ser preparado para su obra redentora. El Espíritu Santo llevó a Jesús para prepararlo para su grandiosa obra de redención. Jesús no fue llevado para ser tentado, sino que estando en su tiempo de preparación, el demonio fue a tentarlo. Nadie tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Jesús no fue a ayunar, sino que por estar dedicado a su preparación estaba en ayunas. Esto sucede muchas veces cuando tenemos tareas tan urgentes o importantes que no hay tiempo para comer.